Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Durán y en esta presentación vamos a ver los puntos 9.1 y 9.2 del programa de la asignatura referidos a las configuraciones estructurales. Con la unidad 9 cerramos el eje de estructuración. Mintzberg, en estos capítulos que veremos a continuación, presenta las 5 configuraciones estructurales en las que combina todos los elementos analizados hasta aquí y que fueron los mecanismos coordinadores, los parámetros de diseño y los factores situacionales, todos reunidos en 5 modelos estructurales que el autor denomina configuraciones básicas: la estructura simple, la burocracia maquinal, la burocracia profesional, la forma divisional y por último la adocracia. Hoy en particular veremos los puntos 9.1 referido a la estructura simple y 9.2 referido a la burocracia maquinal. La bibliografía indicada para estos puntos del programa son los capítulos 17 y 18 del libro La estructuración de las organizaciones de Henry Mintzberg. Cada configuración combina todos los conceptos analizados hasta aquí, de tal manera que en cada configuración domina un mecanismo coordinador distinto, una parte distinta de la organización desempeña el papel más importante y es usado un tipo distinto de descentralización. Mintzberg dice que puede explicar esta relación considerando que la organización es arrastrada en 5 direcciones distintas para cada una de sus partes, tal cual lo vemos en el gráfico. La mayoría de las organizaciones experimentan las 5 tendencias. Sin embargo, en la medida que las condiciones favorezcan a una por encima de otra, la organización es llevada a estructurarse como una de las configuraciones. Así vemos que la cumbre estratégica ejerce una tendencia hacia la centralización, por lo que puede retener el control sobre la toma de decisiones. Esto lo logra cuando se confía en la supervisión directa para la coordinación. En la medida que tales condiciones favorecen esta tendencia, emerge la configuración llamada estructura simple. La tecnoestructura ejerce su tendencia hacia la estandarización, especialmente por los procesos de trabajo. Esta equivale a una tendencia hacia la descentralización horizontal limitada. En la medida que las condiciones favorecen esta tendencia, la organización se estructura como una burocracia maquinal. En el caso de los miembros del núcleo operativo, buscan minimizar la influencia de los gerentes y analistas sobre su trabajo, es decir, promueven la descentralización vertical y horizontal. De esta forma, trabajan de manera relativamente autónoma y logran la coordinación a través de la estandarización de destrezas o habilidades. En la medida que las condiciones favorecen la tendencia, la organización se estructura como una burocracia profesional. Los gerentes de la línea media también buscan autonomía, pero deben lograrla de una manera diferente, sacándole poder a la cumbre estratégica y, si es necesario, desde el núcleo operativo hacia arriba, para concentrarlo en sus unidades. Así se favorece la descentralización vertical limitada. Como resultado, ejerce la tendencia para dividir la estructura en unidades basadas en mercado, siendo coordinadas a través de la estandarización de producciones. En la medida que las condiciones favorecen la tendencia, resulta la forma divisional. Finalmente, el staff de apoyo gana poder cuando se pide su colaboración en la toma de decisiones, debido a su conocimiento. Esto sucede cuando la organización se estructura en constelaciones de trabajo, las que se coordinan por ajuste mutuo. En la medida que las condiciones favorecen esta tendencia para colaborar, la organización adopta la configuración adocracia. Y así vemos en estos gráficos las distintas configuraciones presentadas por Henry Mintzberg con sus diferentes logos: la estructura simple, la burocracia maquinal,
la burocracia profesional, la estructura divisional y la adocracia. A continuación desarrollaremos la estructura simple y la burocracia maquinal o mecánica. Antes de comenzar con el desarrollo, veamos estas imágenes. Consideremos una concesionaria de automóviles, una carnicería de barrio, una panadería y confitería, un bar, un negocio de venta de indumentaria. Todos ellos son muy diferentes, pero comparten una serie de características estructurales básicas. Llamamos a la configuración de estas características la estructura simple. La estructura simple es la configuración más sencilla que presenta el autor. Veamos primero el logo con el cual representa esta configuración, donde vemos una cumbre estratégica y un núcleo operativo desarrollados, unidos por una línea media casi inexistente. El principal mecanismo coordinador es la supervisión directa, la parte fundamental, la cumbre o ápice estratégico. Los principales parámetros de diseño, la centralización vertical y horizontal, y es una estructura de tipo orgánica. Los factores situacionales es una estructura joven, pequeña, con un sistema técnico poco sofisticado, un entorno simple y dinámico, posibilidad de extrema hostilidad, fuertes ansias de poder de la cumbre estratégica y poca influencia de la moda. Respecto de la estrategia, podemos decir que hay un fuerte sentido de misión y la formulación y ejecución están centralizadas, siendo diseñada de manera intuitiva y no analítica. La estructura simple se caracteriza por, sobre todo, lo que no es elaborada, tiene poca o ninguna superestructura, una división del trabajo escasa, una mínima diferenciación entre sus unidades y una pequeña jerarquía gerencial, siendo la línea media muy pequeña. Poco de su comportamiento está formalizado y hace uso mínimo del planeamiento, la capacitación y los dispositivos de enlace. Es por sobre todo una estructura de tipo orgánica. Es la no estructura. Evita usar todos los dispositivos formales de la estructura y minimiza la dependencia de los especialistas de staff. La coordinación es efectuada en su mayor parte por supervisión directa. El poder de todas las decisiones importantes tiende a estar centralizado en el director general. Así, la cumbre estratégica pasa a ser la parte clave de la estructura. En realidad, la estructura, a menudo, consiste en poco más que una cumbre estratégica de una persona o pocos y un núcleo operativo orgánico. El gerente general tiende a tener un amplio alcance de control. El agrupamiento en unidades, si existe, es sobre todo sobre una base floja y la coordinación entre unidades recae sobre el director general. La comunicación fluye informalmente en su estructura. El flujo de trabajo también tiende a ser flexible, siendo las tareas del núcleo operativo relativamente no especializadas e intercambiables. La formulación de la estrategia es la responsabilidad del director general. El proceso tiende a ser altamente intuitivo y no analítico. No sorprende que la estrategia resultante refleje el punto de vista del director general de la posición de la organización en su ambiente. Esa estrategia es frecuentemente una extensión de su propia personalidad. Manejar perturbaciones e innovar en forma empresarial son los aspectos más importantes del trabajo del director, pero también se le da mucha atención a la conducción y a controlar la información para mantenerse bien informado. En contraste, los aspectos más formales del trabajo gerencial son de menor importancia, así como lo son las necesidades de distribuir información y recursos permanentemente, ya que el poder y la información permanecen en la cumbre estratégica. Como vemos, es una estructura poco elaborada, poco o ningún staff de apoyo y tecnoestructura. La cumbre estratégica de una sola o pocas personas
y un núcleo operativo orgánico. Veamos ahora algunas condiciones de la estructura simple. El ambiente de la estructura simple tiende a ser a la vez simple y dinámico. Un ambiente simple puede ser comprendido por un solo individuo y permite que la decisión sea controlada por él mismo. Un ambiente dinámico significa una estructura orgánica. A causa de no poder predecirse su estado futuro, la organización no puede efectuar la coordinación por estandarización. Otra condición común a las estructuras simples es un sistema técnico que es a la vez no sofisticado y no regulador. Los sofisticados requieren estructuras staff de apoyo elaboradas a las que se le debe delegar poder sobre las decisiones técnicas, y los reguladores requieren la burocratización del núcleo operativo. Las decisiones concernientes a la estrategia y operaciones están centralizadas en el director general. La centralización tiene la ventaja de asegurar que la respuesta estratégica refleje el total conocimiento del núcleo operativo. También favorece la flexibilidad y adaptabilidad en la respuesta estratégica. Solo una persona necesita actuar. Pero la centralización causa confusión entre las cuestiones estratégicas y operativas. El director general puede quedar atrapado en problemas operativos que pierden de vista las consideraciones estratégicas o viceversa. También es la más riesgosa de todas las estructuras, pues depende de la salud y antojos de un solo individuo. Lamentablemente, cuando deben llegar los cambios estructurales, la única persona con poder para hacerlos se resiste frecuentemente. Así, la gran fuerza de esta estructura, su flexibilidad, se transforma en su principal pasivo. Una gran ventaja de la estructura simple es su sentido de misión. Mucha gente disfruta de trabajar en una organización pequeña donde su director sabe a dónde la está llevando. Por eso la organización tiende a crecer rápidamente. Por otra parte, la gente percibe como altamente restrictiva a este tipo de estructuras a causa de que una persona centraliza todo. Por lo tanto, ellos no se sienten partícipes de la organización. La organización nueva tiende a adoptar la estructura simple, no importa cuál sea su ambiente o sistema técnico, porque no ha tenido tiempo de elaborar su estructura administrativa. Se ve obligada a confiar en la dirección para hacer caminar las cosas. Así, podemos concluir en que la mayoría de las organizaciones pasan por la estructura simple en sus años formativos. Muchas organizaciones pequeñas permanecen con esta estructura más allá de este periodo. Para ellas, la comunicación informal es conveniente y efectiva. Más aún, su pequeña dimensión puede significar menor repetición de trabajo en el núcleo operativo, lo que significa menor estandarización. Algunas organizaciones pueden confiar en el ajuste mutuo para coordinación, casi en ausencia de supervisión directa de sus jefes. Constituyen un híbrido que podremos llamar estructura más simple, una estructura simple con los canales laterales de comunicación abiertos de la adhocracia. Otra variante, la organización en crisis, aparece cuando fuerzas hostiles extremas obligan a una organización a centralizar sin importar cuál sea su estructura habitual. La necesidad de respuesta rápida y coordinada pone el poder en manos del director general y sirve también para reducir el grado de burocratización. Las necesidades personales de poder producen otra variante, la organización autocrática. Cuando un director general atesora poder y evita la formalización del comportamiento como una infracción a su derecho de mandar, por voluntad diseñará una estructura simple para su organización. El mismo resultado se produce en la organización carismática,
cuando un jefe gana poder, no porque lo atesore, sino porque sus seguidores se lo dan, se lo brindan. Otro factor que alienta el uso de la estructura simple es la dirección por el propietario, ya que esto impide el control exterior que alienta la burocratización. El caso clásico de la organización dirigida por el propietario es la firma empresarial. La firma empresarial parece ser el mejor ejemplo general de la estructura simple, que busca ambientes que son simples y dinámicos a la vez. Similarmente, la firma empresarial trata de mantener un sistema técnico simple, no regulador, uno que permita mantener a su estructura orgánica y centralizada. La firma es generalmente pequeña, por lo que puede permanecer orgánica, y el empresario retener su control estrecho. Frecuentemente es también joven, porque aquellas que perduran tienden a burocratizarse a medida que envejecen. El empresario tiende a ser autocrático y a veces también carismático. Él ha fundado su propia firma porque no podía tolerar los controles que le imponían las burocracias en las que había trabajado. Para finalizar la presentación de esta configuración estructura simple, vamos a ver el caso Iñaquelén. Se trata de un complejo de cabañas ubicado en la ciudad de Tandil, que inició sus actividades hace 3 años y sus dueños son Marta y Gastón. A lo largo del caso se detalla el funcionamiento de este emprendimiento que tiene 8 cabañas donde pueden alojarse 4 personas. Se describe cómo es el equipo de trabajo, que está conformado por un jardinero que hace tareas de jardinería y de mantenimiento, una cocinera y 2 mucamas, como así también las tareas que realizan Marta y Gastón. Por otro lado, se remarca que día a día crece la competencia de nuevos competidores de emprendimientos similares, y esto hace que se deba actualizar y mejorar la estrategia de marketing y comunicación. El caso pide identificar la parte clave de la organización, enunciar el mecanismo coordinador principal, indicar qué tipo de configuración y luego describir los parámetros de diseño y los factores situacionales correspondientes a la estructura. Respecto de la parte clave de la empresa, podemos decir que es la cumbre estratégica y en este caso estaría conformada por Marta y Gastón. Respecto del mecanismo coordinador principal, es la supervisión directa, ya que todos dependen directamente de Marta y de Gastón. En función de lo señalado en los puntos anteriores, podríamos decir que la configuración entonces es una estructura simple. Respecto de los parámetros de diseño, podemos encontrar claramente el parámetro de diseño del sistema decisor. Es una organización centralizada donde Marta y Gastón toman todas las decisiones. Y es también una estructura orgánica, ya que no hay reglas escritas y todos deben saber hacer todas las tareas. Finalmente, los factores situacionales es una estructura joven, ya que hace 3 años que ha iniciado las actividades, es pequeña, pues está compuesta por un equipo de trabajo de 6 personas, 4 colaboradores y los 2 dueños. Su sistema técnico es no sofisticado ni regulador. Las herramientas que utilizan son básicas y fáciles de entender y todos saben hacer de todo. Respecto del entorno, es un entorno simple, fácil de entender, es dinámico, ya que hay una demanda que es impredecible, y por último, es un entorno hostil, y esto se debe a la competencia permanente, es decir, veíamos que día a día crecía la competencia de nuevos emprendimientos. Bueno, con este ejemplo que vimos del caso Iñaquelén, terminamos entonces esta presentación referida a la configuración estructura simple y a continuación veremos la estructura configuración maquinal o estructura mecánica.